¿Cesaron los dones del Espíritu Santo hoy en día, sí o no? Hoy estaremos hablando acerca de los dones para hoy en día en este nuevo episodio y estaremos hablando acerca de cuáles son los dones más con mayor utilidad y sobre todo estaremos hablando acerca de un don que la Biblia menciona que debería de ser de mucho mayor utilidad. Así que hoy estaremos hablando en este nuevo episodio acerca de los dones si están vigentes hoy en día para la iglesia, sí o no. Así que vamos a encontrar en una gran lista de los dones hoy en día. Y soy el pastor Abraham Mateos del Centro Cristiano Casa de Dios. Aquí al lado mío se encuentra también mi hijo. Yo soy Abraham Mateos también. Ok, hoy estaremos hablando acerca de los dones. La Biblia menciona acerca de este tema que es muy importante hoy en día, ya que son de ayuda mutua para, para la iglesia, para las personas, para el creyente. Así que todos podemos tener más de un don y todos los dones tienen el mismo valor. Así que vamos a estar mencionando o vamos a estar dando una lista de los dones dados por el Espíritu Santo. ¿En dónde encontramos esta gran lista de dones del Espíritu Santo? Hoy los encontramos en dónde? Bueno, tenemos, bueno, la Biblia, Pablo en sí es el autor de esos dones, y la primera lista, un poco más estructurada, puede ser encontrada en Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11. Y pues sí, él enlista primero 7. También tenemos otra lista un poco más estructurada en el libro de Romanos, y también está otra lista en el libro de Efesios. Encontramos tres grandes listas de los dones en diferentes tipos de libros. Vamos a comenzar con esa primera lista que encontramos en 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 7 al 11. La primera es palabra de sabiduría. Sí, y lo que se refiere aquí en la Biblia con palabra de sabiduría es como una dirección sobrenatural de resolver situaciones difíciles, especialmente, y esto es muy importante, con la perspectiva de Dios. Y esto es diferente a tener sabiduría acumulada de la experiencia de la vida. Lo que aquí se está refiriendo la Biblia y Pablo acerca de ese don del Espíritu es de que uno va a poder dar una palabra para ayudar o salir de una situación, una vez más, para edificación y ayuda mutua de los creyentes, de los hermanos en una comunidad de fe. Así es. También en esa misma lista encontramos lo que es la palabra de ciencia o conocimiento. Ujú. Ujú. Y la palabra de conocimiento o de ciencia en este lugar, al igual podemos tener conocimiento, podemos tener ciencia de este mundo, de la vida cotidiana, recolectar experiencias, pero la palabra de ciencia o este don en sí es una revelación sobrenatural de algo que no podría ser conocido sin la revelación espiritual específica del Espíritu. Entonces es una revelación, un conocimiento de un misterio, algo antes no conocido, solo revelada de forma sobrenatural. Ok, todos estos dones los encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Ujú. También dentro de esta misma lista encontramos lo que es el don de la fe o don de fe. Esta fe es una confianza sobrenatural en, para creer por lo imposible en momentos específicos. Sí. Lo que está tratando de decir entonces la Biblia tocante a este don, está tratando de decir de que es una fe, es una gran fe en algunos creyentes, es una fe sobrenatural en unos creyentes, de lo cual la Biblia nos enseña entonces de que hay personas, hay creyentes de que pueden tener un cierto tipo de fe, pero hay otras personas que pueden tener una gran fe, Ujú, ujú. ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente que le dice a esto como un tipo de super Super fe. fe, así, pero es un don del Espíritu de tener una gran confianza en el Señor, porque todos tenemos fe, especialmente para ser salvos. En nuestra Ujú. salvación es necesaria que uno tenga fe y creer en el sacrificio de Jesucristo, pero en sí este don es para tener una confianza sobrenatural y creer lo imposible en momentos cruciales, en momentos difíciles, cuando a lo mejor los demás creen en su mismo espíritu, en su mismo ser,
las personas aquí creen en una manera sobrenatural en Dios de que los va a sacar en una situación que nadie más los pudiera sacar. Sí. También encontramos el don de sanidad o los dones de sanidad. Estos dones de sanidad son la capacidad dada por el Espíritu para sanar enfermedades o dolencias. Hay creyentes en lo cual el Espíritu Santo dota, capacita a creyentes con este don de sanidad, que por ejemplo tienen la capacidad o el regalo de parte del Espíritu de Dios para sanar enfermedades o para sanar a personas enfermas, a personas que están sufriendo de una enfermedad, y viene el Espíritu y capacita a ese creyente, y ese creyente va y ora por el enfermo y el enfermo es sanado. No todos tienen ese don, pero hay personas que sí son capacitadas por el Espíritu Santo. También el de obrar milagros. El de obrar milagros es una manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo que va más allá de lo natural en obrar milagros. Por ejemplo, hay personas que oran por otras personas y en los cuales hacen una oración como, por ejemplo, hoy vas a obtener tu residencia, Dios te va a bendecir con algo, pero en lo cual va más allá de lo natural, es algo sobrenatural. Ese don también el Espíritu Santo lo da. Y también hay otros dones en esta misma lista. Sí, sí, sí. El de la profecía, que es uno que vamos a ver muy repetido y pues que nos esperen hasta el final porque nos gustaría explicar un poco más acerca de este don que es muy profundo en sí. Pero el hablar una profecía o el tener este don de profecía en sí es hablar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para tres cosas específicas que Importantes. Pablo, muy importante recalcar eso siempre, el don de la profecía siempre debe de edificar, número uno, número dos, exhortar y número tres también debe de consolar a las personas que reciben el mensaje, pero es un mensaje casi un don casi similar contemporáneamente hoy a lo que nosotros conocemos como también la predicación. Muchas veces confundimos una profecía con el predecir el futuro o con el ser un vidente, pero lo que está hablando aquí Pablo en esta palabra en sí está arrojando a ser alguien que comunica el mensaje de fe, que comunica un mensaje inspirado por Dios bajo la voz y la autoridad de Dios. Bien importante ese don, porque vamos a estar recalcando acerca de este don conforme vayamos trabajando en este episodio. También otro don es acerca del discernimiento de espíritus. Yo pienso de que este don es de suma importancia y debería de utilizarse dentro de la iglesia hoy en día, ya que hoy estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales deben de haber personas capacitadas con este don, el don de discernimiento de espíritus, porque dentro de la iglesia es un lugar público y puede entrar cualquier tipo de persona y uno nunca sabe. Y dentro de la iglesia trabajamos con niños, trabajamos con damas, trabajamos con personas y lamentablemente hay personas que quieren hacer algún tipo de daño a la iglesia. Entonces, las personas que tienen el don de discernimiento de espíritu, Dios las capacita a esas personas, a esos creyentes, para siempre mantener los ojos abiertos, los oídos siempre escuchando y detectar con los ojos, porque es bien importante detectar con los ojos a diferentes tipos de personas que entran hoy en día a nuestras iglesias. Y ese don es el don del discernimiento de espíritu. Sí, hoy en día puede ser relacionada o mirada como un tipo de sexto sentido, pero en sí el Espíritu Santo da un don a esas personas para poder ver más o sentir, expandir sus sentidos para discernir espíritus, dice, malignos o humanos o de diferentes tipos. Entonces también vemos este don que sigue, que es de diversos géneros de lengua. Y esto es un don que el Espíritu te da para hablar un lenguaje que tú no habías practicado antes, que tú desconocías, pero hablas ya fluidamente este lenguaje y comunicas en sí una vez más para edificación, ya sea puede ser edificación para ti mismo o puede ser edificación y debería de ser también edificación especialmente públicamente para la gloria y la edificación también del pueblo.
Ujú. Entonces, junto con ese don, dice Pablo también de que si uno tiene el don de diversos géneros de lengua, uno también debería tener o debería de desear la capacidad de interpretar cierta lengua, de interpretar cierto idioma, cierto lenguaje. Y es importante esto porque así también dice la Biblia de que cuando uno puede interpretar estos dones, no solo se edifica a sí mismo, pero edifica a los demás que escuchan este don, este mensaje. Y también es importante decir de que dice Pablo que también la lengua se puede convertir en profecía con interpretación, pero vamos a explicar un poco más de esto en los próximos minutos. Ok, ahorita que estábamos hablando acerca del don de discernimiento de espíritu, me acordé del reverendo Alfredo Salinas. Él decía al don de discernimiento de espíritu, él decía, es el don de sospecha, decía. Sí, así mismo. Entonces, muchas veces la Biblia lo llama el don de discernimiento de espíritu, pero en otro lenguaje, en otros términos no bíblico, pues lo llamamos como el don de sospecha. Cuando entra una persona a la iglesia y sospechamos rápidamente de que no viene con buenas intenciones. Ahora, vamos a entrar a lo que es la lista de los dones en el libro de Éfeso o a los Efesios. Como número uno está en esa lista que menciona el apóstol Pablo y aún no constituyó apóstoles, profetas. Primero viene la del apóstol y lo del profeta. Sí, apóstol en sí viene de la palabra apostolos, que significa enviado con un mensaje. Entonces, hoy en día este don es más parecido como a lo que nosotros conocemos hoy contemporáneamente como un misionero, Ok, lo que conocemos como una persona que fue enviada hacia un lugar con una importante misión. decir eso. Sí, Ujú. entonces es una distinción a lo que nosotros tenemos conocido hoy en día como apóstol, como una persona que va y abre iglesia o abre una obra y muchas obras y después es considerado apóstol. En sí la palabra es enviado con un mensaje y ese es el don del Espíritu para edificación una vez más para los demás. Ok, entonces lo que tú estás diciendo y lo que la Biblia la podemos interpretar hoy en día, que el don del apóstol, lo que menciona Pablo en el libro de Efesios, de que el don del apóstol prácticamente sería como un misionero hoy en día, Exactamente. contemporáneamente. Ujú. Ajá. Y acerca de la profecía del profeta, es de que está hablando de parte de Dios con revelación, pero revelación, dirección, corrección y edificación. Sí, Ok. exactamente. Ahí mismo va esa profesión así, o puedes verse como ese don de ser profeta. A lo mejor podemos decir de que el profeta en sí da la profecía y cuando da esa profecía, una vez más, va dando la misma voz de Dios, el mismo espíritu en sí infunde al profeta para dar una dirección, corregir, que sería como exhortar. Y una vez más, esta palabra, vemos mucho esta palabra a través de todas las cartas paulinas, edificar, edificación mutua, ayuda mutua para los creyentes en la congregación. A notar, sumamente importante, que en la primera lista encontramos el don de la profecía. Sí. En esta segunda lista encontramos en segundo lugar al profeta, Ujú. que también cae dentro de la categoría de los dones, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, y en esta segunda lista hablan de cinco, tocamos dos, apóstol y profeta. La número tres es el evangelista. Mm. Este don del evangelismo o del evangelista es el de predicar el evangelio para atraer a otros a Cristo Jesús. Ujú. Ese es el don, que hay personas dotadas con este ministerio, con este don o con este regalo, que tienen la capacidad y la facilidad para atraer, a través del evangelismo, atraer a otras personas incrédulas al evangelio, a Cristo Jesús. Y tienen un don para convertir a los inconversos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro también de suma importancia que cae dentro de la categoría de los dones ministeriales, algunos le llaman. Dentro de la categoría de los dones es el pastorado Mm. o el pastor. Muy importante. ¿Por qué? Porque este don, el pastor debe de tener la capacidad para cuidar el rebaño, para guiar el rebaño, para alimentar espiritualmente a la
iglesia, para alimentar. Lamentablemente a veces hay pastores en donde pues no sabemos discernir nuestro don o no hemos entendido, no hemos tenido como la capacidad de cuál ha sido realmente la utilidad de ese don. Y por último, en esta categoría, en esta lista, es la del maestro, de suma importancia también dentro de la iglesia, dentro del grupo de creyentes, porque este don capacita al creyente o al ministro o a la persona para explicar y enseñar correctamente las escrituras con profundidad y claridad. Ahora, no todo mundo va a ser maestro, no, sino que solamente a las personas que se les da esa capacidad de poder enseñar, explicar correctamente, con mucha profundidad y sobre todo claridad, lo que es las Sagradas Escrituras. Sí, este don es muy, es especialmente útil, pero también es muy importante tener maestros dentro de la congregación, porque Sí. la Biblia es una palabra, es una escritura muy difícil muchas veces de entender así a simple vista y necesita mucho tiempo de estudio, y los maestros pueden agarrar estos conceptos, estas ideas grandes y quebrarlo en pedacitos más digestibles para que lo podamos entender en forma más apropiada, ya sea por edad o por edad o ya sea por tiempo. Y así estos conceptos nosotros los podemos también aplicar a nuestras vidas y edificarnos nosotros. Y entramos así a la lista de Romanos, que Sí. es otra lista estructurada que tiene Pablo, y habla una vez más el don de la profecía. Una vez más, ya es la Por tercera tercera vez. vez consecutiva. Exactamente. Entonces, en Ok. cada lista que él tiene de dones, él siempre se cerciora de poner el don de profecía. Y una Ujú. vez más es hablar la verdad de Dios con valentía y con claridad. No, una vez más recalcando que no es siempre una predicción del futuro, sino que es una proclamación de la verdad, es predicar en sí la verdad y los principios de Dios. Ujú. En esta lista también que encontramos en Romanos está el don del servicio, del ministerio. Muy importante esto, porque este don, la persona que tiene este don, tiene la capacidad para servir. No todo mundo sabe servir. Todo mundo puede servir, pero no todo mundo sabe cómo servir y ayudar de forma práctica. Por ejemplo, un ejemplo fuera del contexto de la iglesia, una persona que trabaja como un mesero o mesera dentro de un restaurante. Esa persona tiene que tener la capacidad para poder atender a las personas que se sienten en una mesa. No puede llegar uno con un mal carácter diciendo que vas a comer o así. Uno se tiene que presentar muy bien. Dentro de la iglesia, este don puede servir o se puede utilizar dentro de los sugieres a las personas que ponemos en las puertas para recibir a los visitantes. Ahí no puedes poner a cualquier persona, por ejemplo, porque tiene que tener este don para cuando llegue una persona a entrar por la puerta de la iglesia, esta persona que tiene este don de servicio pueda recibirlo con una sonrisa, pueda recibirlo con amabilidad, con amor. Imagínate si ponemos a alguien que no tiene este don, y si viene una persona que está a punto ya de matarse y si lo recibe uno con una cara de enojo, de limón agrio, y esta persona dice, pues mejor me mato aquí. Entonces, son personas específicas y especiales que tienen este tipo de dones. Sí, y es de forma práctica, tiene que ser práctico esto. En Ujú. sí, esto no se enseña, sino que el Espíritu lo da. Y también, una vez más, vemos la enseñanza como un don, el don de enseñanza, y una vez más, la habilidad de explicar la palabra de Dios y en sí explicar todo esto que conocemos como iglesia, conocemos como Dios, a esos conceptos como el amor, la fidelidad de Dios, la enseñanza, todo eso uno lo obtiene a través de la enseñanza, ya sea de la palabra de Dios. Y también está este don
de exhortación, Ok, que también muchas veces hemos malinterpretado este don o tenemos exactamente. un mal concepto de lo que es este don. En sí, el don de exhortación no es un don de regañar o regañiza, como decimos otros. Ujú. No, es un don de animar. Es un don de aconsejar y motivar a otros a obedecer y principalmente a confiar en Dios. Ujú. Es importante enfatizar ese don porque decimos, el hermano tiene el don de exhortación, porque siempre anda dando, como dicen por ahí, anda dando palo, ¿verdad? O anda exhortando a todo mundo, regañando a todo mundo, llamándole la atención a todo mundo. No es ese el don de exhortación, como lo malinterpretamos hoy en día. Como tú dijiste, es un don de motivar, de animar, de aconsejar, ah, a confiar en Dios. Ese es el don de exhortación. Otro también que es bien importantísimo es el de repartir, el don de repartir y de dar. Este don consiste en la generosidad de la persona, en el ser bueno, especialmente en suplir necesidades. Muy importante dentro de la iglesia este tipo de don, porque con este tipo de don, las personas que tienen esta capacidad o este regalo y el pastor lo sabe discernir, ponerlos en lugares adecuados. Por ejemplo, ah, cuando hay una actividad de la iglesia y hay comida, y por ejemplo, se mandó a hacer comida para 50 personas, pero nos llegaron 70 personas. Estas personas tienen la capacidad de hacer una repartición con su generosidad y de hacer alcanzar esa comida para las 70 personas. O también es una persona que es dadivosa, que sabe dar, que es generosa, que sabe en dónde podemos depositar nuestra generosidad tocante a la necesidad. Exactamente, Ujú, así mismo. Y también, en esa misma lista, si seguimos, hay un don de presidir o de ujú. liderar. Muy Y eso importante. es muy importante porque un líder, el ser líder, es alguien que pueda dirigir Ujú, bien, que pueda administrar, que pueda guiar con diligencia, ujú. que es muy importante. No es siempre un patrón que solo da órdenes, no, O no, un no. jefe, un O- supervisor. Exactamente, en sí crea un espacio para que tú también puedas crecer. Un líder te guía, un buen pastor te guía a comer de un buen paso. Ok, entonces el don de liderar prácticamente entonces es un regalo de Dios. Sí. No todo mundo puede liderar. Tiene que tener el don. Ahora, pueden haber patrones, supervisores, jefes, pero tú y yo sabemos, por ejemplo, cómo funcionan los jefes, los patrones. Ellos te ordenan hacer algo sin amor. Te dicen, tú estás trabajando acá y te estoy pagando por lo que estás haciendo. En cambio, un líder dentro de la iglesia con ese don sabe administrar el liderazgo, sabe cómo ayudar a las personas con diligencia en este don. Ujú. Y también en esta última lista, el último es el de misericordia. Muy importante también este don, el demostrar compasión profunda a los necesitados, enfermos o marginados. Hoy en día tenemos a muchísima gente enferma, marginada, entonces personas específicas con este don, hay que mirar en dónde podemos mostrar ese tipo de compasión. Sí, este don en sí, muchos dicen que es comparado como a la justicia social. Las personas que están muy inclinadas a hacer un tipo de justicia social en un mundo tan injusto, muestran compasión, muestran misericordia a otras personas que a lo mejor no se les ha mostrado ese amor de Cristo, pero sí es un don que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros para ser parte del cuerpo de Cristo y hacer una función específica en el cuerpo de Cristo y mostrar esa misericordia sobrenatural de Dios. Ok. Entonces, estos dones fueron muy útil para el tiempo de los apóstoles para promover el evangelio. Todo para la ayuda mutua o edificación de la iglesia. Ahora, entramos a lo que es el cesacionismo. ¿Qué es lo que dice el cesacionismo? El cesacionismo, por ejemplo, es el grupo de personas que apoyan o ellos hacen conciencia en que ellos piensan de que cesaron los dones del Espíritu.
El cesacionista o el cesacionismo, ellos dicen, los dones nada más fueron útiles para el tiempo de los apóstoles o de la iglesia primitiva. Y cuando se terminó o se cerró el canon bíblico, ellos dicen, cesaron los dones. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas que ellos tienen? Sí, bueno, lo que nosotros intentamos buscamos, encontramos dos versículos más o menos fuertes que usan como base bíblica o fundación para fundar en sí su idea o su pensamiento. Y la primera es de Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Ahí cercano donde están los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12. Si vamos un poquito más al capítulo 13, ahí está en donde se encuentra la base. Y dice que el amor nunca deja de ser, leyendo en la Reina Valera, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok, ese es un texto bíblico en los cuales ellos se basan, que por los cuales ellos dicen que cesaron los dones, porque está dentro de los dos capítulos importantes en Corintios que habla acerca de los dones y sobre todo el don de lenguas en el capítulo 13. Entonces, por esta palabra que dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Ellos dicen, entonces lo que era en parte se acabará. Ellos piensan de que por este versículo cesaron y se terminaron los dones. Ya no están en función los dones hoy en día. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos piensan. Pero mira lo que dice en el versículo 12, bien importante, del capítulo 13. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, dice el apóstol Pablo, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir cuando todo sea perfecto? Ahí lo que Pablo está tratando de decir, voy a terminar de leer el versículo, pero cuando todo sea perfecto, vuelve a repetir la frase, podré conocerlo como Él me conoce a mí. ¿Qué trata de decir el apóstol Pablo? De que esos dones no cesaron hoy en día, de que esos dones sí van a cesar o se van a terminar, pero cuando todo sea perfecto. ¿Cuándo va a ser todo perfecto? Un ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia. Un ejemplo, cuando los santos tengan un cuerpo glorificado, tengan un cuerpo ya resucitado con Cristo Jesús. Entonces, eso es cuando dice Pablo, cuando venga lo perfecto. Aquí habla de cuando ya el pueblo santo de Dios haya sido arrebatado. Es importante leerlo en su contexto entero. Es importante leerlo. Entonces, hoy en día ellos dicen, ya no, ya cesaron los dones, pero no, tenemos que leer muy bien el contexto y entendemos de que los dones pues no son de utilidad hoy en día. Y sí, pues un día dejarán de ser útil, un día cesarán porque en sí la utilidad para esos dones pues ya no existirá, ya no habrá necesidad de una profecía, ya no habrá necesidad de predicar cuando estemos en un cuerpo glorificado, cuando estemos con el Padre, ya no habrá necesidad de dar o hablar en lenguas, ya no habrá necesidad de tener fe para ser salvos porque ya seremos salvos en ese entonces. Entonces en sí está hablando acerca de la perdición de la utilidad de esos dones. Ahora entramos en el segundo versículo, que es el de Efesios 2:20, leyendo en la Reina Valera, el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, una vez más, para recalcar el don del apostolado en sí, apóstolo significa enviado con un mensaje, el profeta, el que habla de parte de Dios. Y la base o el pensamiento que se deriva de este versículo es el siguiente, de que hoy en día dicen de que la iglesia fue fundamentada sobre
el conocimiento y las acciones de los apóstoles de antes, los 12, que vieron como definición que toman, que vieron de un apóstol, que vieron a Jesús hacer los milagros, pero también fueron enviados directamente por él. Entonces, ellos agarran eso para derivar el apostolado en sí, y los profetas como los portavoces de Dios que existían antes, como los Samueles o Natán y esos profetas. Pero en sí, nosotros aquí estamos hablando acerca del don del Ok. apostolado, el don del profeta o la profecía. Y no creemos de que pues no han cesado, y este es más como un versículo quitado fuera de su contexto, porque hoy en día sigue vigente el Espíritu Santo. Así Hoy es. en día sigue vigente la iglesia. Entonces la utilidad de estos dones a lo mismo sigue vigente. Ujú. Exactamente. Entonces, para cerrar este punto del cesacionismo, no hay evidencia clara que apunte y confirme con solidez que los dones ya cesaron. Ujú. No hay evidencia porque nada más están estos dos versículos en donde nada más hablan de que cesarán, pero ya explicamos cuando venga lo perfecto. Entonces, no hay una evidencia sólida dentro del grupo del cesacionista de que ya cesaron, ya se terminaron los dones. Más sin embargo, del otro lado de la moneda, lo contrario al cesacionismo, está el continuismo. Ujú. ¿Y qué es el continuismo? Habla de que los dones no han cesado, sino que todavía siguen vigentes hoy en día, Ujú. con el propósito de la ayuda mutua y crecimiento y la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias bíblicas son, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Mm. El apóstol Pablo recalca, dice, bien claro, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Lo que Pablo nos está tratando de decir aquí es de que no ignoremos, no despreciemos, no los desvaloricemos, porque están ahí. Y la verdad, la iglesia funciona, debería de tener, de saber identificar cada don que tiene cada creyente. Ahora, dice otro versículo, no apaguen el fuego del Espíritu. O sea, no tenemos que apagar el Espíritu, porque cuando apagamos el Espíritu, lógicamente se apagan esos dones. No apaguemos el Espíritu. Pablo dice, no desprecien, y aquí viene importante, Una vez más. Primera de Tesalonicenses 5:20, no desprecien el don de profecía. Ya en lo que vamos de este episodio, ya está hablando 4 o 5 veces la misma palabra. Bien importante eso, bien importante. Pero de la misma manera, y esto es bien importante, de la misma manera que unos ignoran, que de la misma manera que unos lo ignoran, hay otros que abusan de los Mm. dones. Hay personas o creyentes que abusan o usan incorrectamente. Ujú. Muy importante, usan incorrectamente. Nos gustaría explicar esto un poco más detalladamente. Sí, entonces, primero yo creo que sería útil explicar cuándo entra o cuándo se convierten estos dones más visibles dentro Ok. del creyente. Entonces, durante el nuevo nacimiento o cuando uno acepta a Jesucristo y nace en el Evangelio, hay creyentes que recién convertidos que inmediatamente se dan cuenta de que el Espíritu Santo les ha dado esos dones. Y inmediatamente con el nuevo nacimiento empiezan a utilizar sus dones. Pero de la misma manera que para esos creyentes fue inmediatamente, hay otros creyentes porque el camino cristiano es diferente para cada uno, la experiencia es diferente. Entonces, para otros creyentes, el proceso de su conversión y su desarrollo cristiano es un poco más despacio o funciona de una manera más diferente. Y la utilidad de los dones no les es revelada inmediatamente, no les es revelada hasta dentro de cierto tiempo. Y es el mismo espíritu
que revela estos dones. El mismo Espíritu que trabaja en la iglesia, que trabaja en todos los creyentes, revela este don cuando sea más necesario, no para provecho mismo, sino edificación de los hermanos. Siempre ese ha sido el propósito de Dios Sí. y del Espíritu Santo. Ahora, un creyente puede usar sus dones sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Y se viene a complementar esto con la llenura de según Hechos capítulo 1, versículo 8, Sí. cuando dice que y recibirán poder. En esa, cuando viene el Espíritu Santo, los creyentes son investidos de ese poder, de esa valentía y de más seguridad. Y ellos se consideran valientes, un creyente, porque viene a complementar el bautismo del Espíritu Santo, y cada creyente que tiene un don comienza a sentir más valor y más seguridad y tener una fe más sólida para comenzar a utilizar los dones. Ujú. Por ejemplo, Pablo y Pedro. Pablo, ah, ah, Pedro, por ejemplo, antes de venir el Espíritu Santo, de ser derramado el Espíritu Santo, Pedro solamente era un apóstol o discípulo. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué nos dice la Biblia? Que Pedro se levantó con los 12 y comenzó a hablar con denuedo, comenzó a predicar, a profetizar, a predicar, a pregonar con denuedo. ¿Qué es denuedo? Significa valentía, con poder, con seguridad, Sí. con fe. Entonces, ya para resumir esta parte, opera de diferente manera en cada creyente. Va a ser diferente como para ti, como para mí, como las personas que están mirando este video. En sí, el mismo Espíritu va a dar el don necesario para cada persona. Y también es importante notar de que el bautismo puede ocurrir durante, al momento del nuevo nacimiento, o puede ocurrir después. Pero Sí. el Espíritu tiene control de cuando esto suceda, cuando esto pase. Y el Espíritu es el mismo. Hoy en día, por ejemplo, las iglesias, lamentablemente, voy a decir esto, las iglesias hoy en día contemporáneas nos parecemos a la iglesia de Corintios. Corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia privilegiada por los dones, pero había un desorden en sus servicios. Es por eso que el apóstol Pablo, 3 capítulos enteros, él dedica 1 Corintios 12 hablando de los dones, capítulo 13 metiendo una intersección ahí dentro de los dones, y el capítulo 14 hablando de un solo don, el don de lenguas, pero que también habla de otro don. Entonces, es muy importante que en nuestras iglesias hoy en día no caigamos en los mismos errores. Estamos teniendo el privilegio de tener los dones, pero estamos cayendo en los errores como cayó la iglesia de Corintios, en donde los cultos eran prácticamente un desorden los cultos. Así era Corintios. Sí, era como un show de talentos en sí. Exactamente. Y era una iglesia muy privilegiada Sí. porque tenía muchísimos dones, pero con ese mismo privilegio, pues se les subió demasiado. Se esponjaron por tener tantos dones y se creyeron. exactamente, y empezaron a usarlo en manera desordenada, no como a Dios le agrada, porque Dios es un Dios de orden. O incorrectamente, comenzaron a usarlo incorrectamente. Por ejemplo, el don de lenguas. El apóstol Pablo recalca y hace una corrección especial en el capítulo 14, cuando hablaban todos al mismo tiempo en diferentes lenguas. Comenzaba una hermana por allá parándose, hablando en lenguas, otro hermano por acá. Eran 3, 4, 5, 10 personas hablando en lenguas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguno habla en lengua extraña, esto sea por 2 o 3 a lo más. Y por turno, dice la Biblia. Y por turno. Y que haya un intérprete. ¿Qué está tratando de decir esto? Ok, si una persona habla en lenguas, pero después de que ya terminó de hablar, calle y que hable el intérprete. Ahora el siguiente, la segunda persona que habla en lengua, hable, calle y que hable el intérprete, que lo interprete. El tercero, hable en lenguas, calle y después el intérprete.
Pero ¿qué estaba pasando? Todos estaban hablando al mismo tiempo, en público, era un desorden, era un disparate, y la Biblia dice de que Dios es un Dios de orden. Ujú. Dios es un Dios de orden y de paz. Y es importante también mencionar de que dice Pablo, y eso es muy importante, de que si no hay intérprete, el versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Wow. Que calle en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios, que esa lengua solo sea para edificación propia si no hay intérprete, porque en sí esos dones son para la edificación de todos. Entonces aquí vuelvo a recalcar en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas, no en algunas, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Hoy en día, nuestras iglesias, para generalizar, 100%. no necesariamente en esta iglesia donde nosotros predicamos, pero para generalizar en nuestras iglesias, hoy en día, ¿cómo podemos hacer un desorden tocante a los dones del Espíritu Santo? Por ejemplo, el don de milagros y sanidades. Ese don de milagros y de sanidades, cuando una persona lo tiene y viene el don de sanidad sobre tu vida, vas tú y oras por el enfermo es sanado. Entonces, ¿qué es lo que dice el quien acaba de sanar? Fulano de tal me sanó. ¿Y qué hace esa persona que tiene el don de sanidad? Se esponja, se levanta y luego va por ahí haciendo milagros, haciendo sanidades, y ahora van diciendo, pacta con tu milagro. Puedes traer $1,000 al altar y vamos a sanar. Y lamentablemente, ¿qué hace? De que la gloria se la está llevando él. El nombre de él está siendo resaltado con el don que Dios le dio. ¿Cuándo debe de ser? Para edificación de la iglesia. Surge la fama, surge la gloria, y lamentablemente hacemos un disparate con todo Exactamente. eso. Y se pervierte, se adultera el propósito por el cual estos dones son dados, que son para la ayuda mutua y edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12:31 dice, procurad, pues, buscad, pues, los dones mejores. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí entonces Pablo hace como una pausa en su discurso de los dones para meter algo, un mensaje muy poderoso. Dice, hay algo más aquí, aparte de los dones, hay algo más profundo al cual yo quiero hablarles, que es el camino a seguir es el amor. Dice, y entonces es importante y son de utilidad, es útil tener muchos dones, es sí, usar tus dones, es útil, pero dice, el uno dice, si yo hablase lenguas humanas, hablando acerca del don de lenguas, dice, si yo hablase lenguas humanas y hasta las angelicales, aquí está hablando en sarcasmo, está estirando este versículo para demostrar un tipo de espiritualidad elevada, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene o címbalo que retiñe. Y continúa hablando, porque aquí Pablo comienza hablando en este capítulo 13 de Corintios acerca de los dones. Menciona, si yo tengo la profecía, dice, vuelve a mencionar, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, dice, una fe, super fe, de tal manera que traslado los montes y las montañas de un lugar para otro, pero no tengo amor, nada soy. Versículo 3, y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, es importante los dones y se tienen que utilizar dentro de la iglesia, pero siempre y cuando la base fundamental para utilizar los dones es el amor. Exactamente. Y entonces aquí terminando de hablar acerca del amor, entra una vez más a lo que él quería decir, hacia donde él quería llegar, y es esa procuración de cuáles dones son más útiles para el tiempo en el cual vivimos. Entonces entramos al capítulo 14 de 1 de Corintios. Dice, seguid el amor, sí, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, y aquí es donde queríamos llegar, sobre todo que
profeticéis. Importante Dice, eso. exactamente, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Aquí vemos una vez más, edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ujú. Así que dice Pablo, quisiera yo que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una vez más, las lenguas pueden convertirse en profecía si hay intérprete, pero en sí el don de profecía es lo que Pablo quería que procurara esta iglesia de Primera de Corintios. Ok. Aquí Pablo es cierto, enfatiza lo que es el don de profecía. Ahora, interpretando correctamente la Biblia, hoy en nuestra iglesia contemporánea, ¿cuál podría ser ese don de la profecía? ¿A qué, o sea, qué es lo que la Biblia se estaba refiriendo en Primera de Corintios capítulo 14, del verso 1 al verso 5, que menciona el don de la profecía y menciona el don de lenguas, pero con intérprete, muy importante eso. Pero Pablo enfatiza más en el don de la profecía. Ahora, haciendo la interpretación correcta de la Biblia, ¿qué es ese hoy en día, contemporáneamente, el don de la profecía? Viene siendo, ahí mismo lo dice, edificación, edificar a los creyentes, edificar a la iglesia, la ayuda mutua de nuestros hermanos. Número 2, la exhortación. Ya hablamos en el principio, la exhortación es para animar, motivar a los creyentes, no es regañar, no es dar palo. Y número 3, la consolación. Entonces, prácticamente comparado, este don interpretado correctamente, el don de la profecía vendría siendo hoy en nuestras iglesias como la predicación contemporánea. Hoy, en el creyente y la iglesia, y el creyente y la iglesia se edifica a través de la profecía, que es el don de la profecía, pero interpretadamente, que es la predicación. Exactamente. Una vez más, no es ser vidente, no es endulzar el oído de los creyentes, de los congregantes, porque muchas veces se ha adulterado este don, Sí. y lo hemos correlacionado pues en sí con el evangelio de la prosperidad en sí, para endulzar, para sacar provecho de este don. Entonces, una vez más, dice 1 Corintios 14:39, así que procurad profetizar. No impidáis el hablar en lenguas, no lo impidan, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más, Dios es un Dios de orden. Por eso dio estos dones para edificar a los santos. Por eso dio estos dones para que la iglesia fuera un organismo organizado, organizado, con sus compartimentos, con sus funciones específicas. Importante esto porque aquí Pablo enfatiza el don de la profecía. El error de nuestras iglesias hoy en día es de que tomamos la profecía como algo literal, profeta, vidente, en predecir el futuro. Que por ejemplo, te voy a decir, tú vas a ser empresario. En el nombre de Jesús vas a ser empresario. Ese es un grave error, porque no eso es lo que está diciendo la Biblia. No eso es lo que está hablando en sí el don de la profecía. No es. Hay gente, hay profetas, entre comillas, que vienen a endulzarle el oído a los creyentes, a la gente. Y lamentablemente nosotros como creyentes caemos en ese error, porque nos gusta que nos den una palabra profética. Que nos digan, vas a tener mucho dinero, te vas a quitar la lotería, vas a tener una mansión, vas a ser un empresario, vas a tener muchísimo dinero. ¿A quién no le va a gustar que le digan eso? Pero es una forma incorrecta. Eso no es el verdadero don de la profecía. No. Hoy en día, prácticamente como dijiste tú, tenemos que procurar el don de la profecía, no impidiendo el don de lenguas, pero hágase todo correctamente y decentemente y en orden. Exactamente. Entonces, ya en conclusión, pues nuestra opinión es de que los dones no cesaron.
Los dones siguen vigentes Vigentes. porque en sí no hay base bíblica sólida. La Biblia pues está más inclinada hacia el continuismo de Así los es. dones, porque en sí la iglesia y el Espíritu Santo sigue vigente hoy en día. En sí, sí hay dones más útiles que otros dones, así, pero todos los dones tienen el mismo valor, tienen una función en el organismo entero, como la predicación, el predicar en sí. Este es un don que Pablo dice que procuremos tener para edificar, para exhortar y para consolar. Ujú. Pero sobre todo, deberíamos de utilizar los dones, como dice en 1 Corintios 13, y Pablo lo enfatiza, con amor. La base fundamental para utilizar los dones es el amor. Número 1, y en orden para la ayuda mutua de los creyentes y la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo, ese es el propósito de saber utilizar los dones hoy en día. Entonces, los dones no cesaron. Los dones siguen vigentes hoy. Y uno de los dones que deberíamos de utilizar hoy en día más, la Biblia lo enfatiza, Pablo lo enfatiza, el don de la profecía, pero utilizarse de una forma apropiada y correcta. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pues hemos llegado al final de este segundo episodio de este programa que estamos llevando a cabo y desarrollando. Así que te damos gracias por mantenerte ahí y te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Dios, y también puedes seguirnos en Facebook. Así que muchas gracias. Gracias. Nos vemos.